para todos. Espero que se encuentren bien. Nada, como decidimos la semana pasada por varios mensajes ahí en el chat, vamos a ver qué tal nos va en este nuevo horario, a ver si se unen un poco más de alumnos, porque, bueno, tenemos poca audiencia. Entonces, bueno, vamos a estar de 9:30 hasta las 11 de la mañana. Hay un cambio de fecha, se está reprogramando este ciclo, no sé si por otras clases ya lo saben, pero nuestra última clase va a ser el viernes 12 de agosto y la entrega de los trabajos finales se va a realizar entre el 15 y el 19 de agosto y yo debo entregar notas la semana siguiente, ¿no? Bueno, este también, como les he dicho en otras ocasiones, es un espacio para que podamos discutir si tienen algún, algún avance en sus trabajos o algo que me quieran ir comentando, lo podemos hacer acá en este espacio de la clase, ¿ok? Sin ningún problema. Si alguno quiere decir algo ahorita o al final de la clase, bienvenido. ¿Ok? Bueno, un poco veníamos hablando de cómo el coleccionismo fue creciendo y cómo el coleccionismo fue luego amparando esas colecciones en distintos museos, ¿no? Y el cambio, digamos, importante que se comienza a presentar cuando estas colecciones pasan a un museo es que comienzan a existir solicitudes de que esas colecciones puedan ser visitadas, ¿no? Y en un principio visitadas por amigos cercanos, por expertos, coleccionistas, restauradores, los mismos artistas, ¿no? Hasta llegar a un punto que estos museos pasan de una condición de privado a museos públicos, ¿no? Y esta lista de museos que les traigo hoy, eh, em, bueno, son los museos o los primeros museos que comienzan a abrir sus puertas al público, ¿no? Este es el Museo de Arte de Basilea, no lo sé decir en alemán. Eh, Depende, en un principio, se crea en 1661 y abre sus puertas en 1662, un año después, depende de la Universidad de Basilea en Suiza. eh, y en el 2016 se le hace una importante ampliación de sus espacios, ¿no? Su colección creció de manera importante, teniendo en un principio apenas 15 cuadros de pintores suizos, ¿no? Y bueno, así fue creciendo de manera importante, ¿no? Hay una primera ampliación que se hace en 1823 con la adquisición de otra colección, ¿no? Eh, compuesta por cuadros del siglo XV y del siglo XVI, donde igualmente eran sobre todo pintores suizos, ¿no? Eh, bueno, este museo fue creciendo realmente rápido durante el siglo XVI y después el XVII, adquiriendo colecciones que venían, digamos, de la nobleza, ¿no? Eh, Sobre todo eran pintores suizos, alemanes, holandeses, eh, y luego, digamos, a través de una fundación, la Fundación Birman, se pone el museo un poco a disposición abierto al público, ¿no? Y comienzan acá a entrar obras, digamos, del periodo moderno de las vanguardias artísticas europeas, como puede ser el cubismo, el futurismo, ¿no? Comienzan a adquirir este tipo de obras y ya estamos hablando eh, del siglo XX, ¿no? Hoy en día conserva una colección de arte contemporáneo importante, donde está Joseph Boy, Andy Warhol, Jasper John, eh, Robert Smith, ¿no? Conserva una importante colección este museo, ¿no?
Yo voy a dejar de compartir pantalla para que veamos en un videito que está por aquí lo lo que fue la ampliación de ese museo y del 2016, ¿no? ¿Se detuvo? ¿Ustedes lo siguen viendo? Se para, empieza a dar como saltos y ahora mismo está detenido. A ver qué pasa aquí.
Bueno, el museo tiene un paso subterráneo que comunica el anterior edificio con este nuevo. El anterior edificio es este que tienen acá a la derecha abajo. Y bueno, aunque abre sus puertas al público de manera tardía, bueno, es uno de los primeros museos que pasa a ser público, pues, ¿no? Luego tenemos el Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford, perdón, en Inglaterra, del cual hablamos un poco en la clase pasada, ¿no? Que comentábamos cómo se había conformado su colección. Aquí tienen dos vistas internas, ¿no? Y me interesa que mucho, y con el video que vimos anteriormente, que comencemos a ver los dispositivos donde se exhiben las obras, los objetos artísticos, también los pisos y sobre todo las entradas de luz, ¿no? Cómo funcionaban las entradas de luz, ya que, bueno, no existía la electricidad como la conocemos hoy y se utilizaba era la luz de día, ¿no? Entonces, bueno, de este museo hablamos en la clase anterior, pero recientemente se le hace en el 2009 una ampliación a este museo por parte, digamos, de manos del arquitecto Rick Metter, el arquitecto original del museo anterior. Diseñó un edificio, digamos, victoriano, clásico, y estas imágenes que estamos viendo acá son del nuevo edificio, que realmente es bastante reciente. Está digamos, constituido por 39 galerías y es un edificio de 5 pisos, ¿no? Esta, Pasamos ahora al Museo Británico. Esta es, digamos, la primera sede del Museo Británico. Era la Casa Montagu. Fue demolida en 1845, precisamente para darle paso a una nueva edificación del museo. El Museo Británico, al igual que otros museos en Europa, bueno, contiene una colección importante que va desde la Edad Media, desde los antiguos, Grecia, el Partenón, Roma, ¿no? Hasta cosas contemporáneas, una gran panitoteca hoy en día de un universo enciclopédico del arte mundial, ¿no? Este edificio, como les dije, fue demolido en 1845 para darle paso a una nueva edificación que inaugura, digamos, abierto al público en 1759. Esta foto es cercana a 1820 y bueno, daba ahí la entrada de lo que era el museo, ¿no? Luego se construye en ese mismo espacio esta sede, que es parte de la sede que se conoce hoy en día, una sede de edificio neoclásico, diseñada por Robert Smirke y construida especialmente para el museo, ¿no? Como les decía, en el mismo lugar de la anterior, ¿no? Aquí pueden ver en la parte de arriba una ilustración de lo que de lo que es la fachada, ¿no? Y abajo, digamos, la sala donde se albergó la colección egipcia. Es un museo que ha ido sufriendo, digamos, distintas ampliaciones o modificaciones de este edificio neoclásico en el tiempo, ¿no? Aquí está la sala Dubén, donde está la colección del Partenón, ¿no? Construida más recientemente en 1938 por el arquitecto John Russell. Eh, y bueno, esta sala fue dañada, sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, estuvo cerrada y luego fue abierta al público nuevamente en 1962.
Luego hay una ampliación importantísima que se le hace al Museo Británico, ya bastante más reciente, en el año 2000, de parte del arquitecto Norman Foster. Aquí tienen unas ilustraciones y unos levantamientos de lo que fue esa intervención. Y bueno, realmente Norman Foster hace un gran atrio en un espacio interno, en una plazoleta interna que tenía ese edificio, como lo pueden ver en la imagen del lado derecho. Bueno, es un espacio, terminó convirtiendo eso en una plaza cubierta. Si ven en las fotos de la izquierda, está, digamos, las fachadas internas del edificio. Este edificio igualmente alberga, esta foto está coleada aquí, la sala de lectura, que en algún momento la biblioteca se movió del lugar y hoy en día alberga la sala de lectura, ¿no? Bueno, es un museo importantísimo, que igual que el museo, que otros museos europeos, alberga una colección eh, histórica de la evolución de la humanidad, ¿no? Estoy poniendo esta imagen aquí hoy porque este personaje, que presumo que es el que aparece del lado derecho de la ilustración, Etienne Lafont de Saint-Germain, era un crítico de arte, digamos, una persona que gozaba de bastante reconocimiento, y es una de las primeras personas que le pide al rey de Francia eh, que los museos sean públicos, que los museos sean abiertos al público. Hay por ahí algunas notas donde habían peticiones anónimas al rey para que hiciera los museos públicos, pero este personaje, este crítico de arte, lo hizo a título personal. Él había escrito en 1746 las reflexiones sobre el estado de la pintura en Francia. Es un texto que se pueden conseguir fragmentos por internet. Y en este texto él un poco criticaba cómo se estaban exhibiendo las colecciones, cómo se estaban exhibiendo las pinturas, y también cómo esas colecciones iban creciendo y algunas obras iban quedando en desuso, ya no se exhibían y no estaban bien almacenadas y estaban comenzando a sufrir daños, ¿no? Este es un primer documento importante porque además de esa petición de que los museos sean públicos, también comienza a asomar algunas notas sobre el tema de la conservación a futuro de esas obras que estaban en manos de las colecciones, sobre todo reales, ¿no? Luego en Francia hay un acontecimiento que sin duda va a ser influencia en todo el mundo, que es la Revolución Francesa, ¿no? Y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que termina de alguna u otra forma impulsando a que los museos sean públicos, que las obras, digamos, que vienen de alguna u otra forma coleccionando la realeza, pasen al colección y al disfrute de un público general, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, un gran logro o una de tantas consecuencias que pueda tener este crítico de arte y también la Revolución Francesa es la apertura del Museo Louvre en París en el año de 1793. Este museo, digamos, nace o su primera sede es en este palacio, ¿no? Que, digamos, fue en el tiempo sufriendo algunas modificaciones porque, bueno, era un palacio muy grande donde en distintos espacios se iban albergando las obras, ¿no? Pero al igual es una colección que fue creciendo de manera importante. Esta es el ala
Pierre Lescot del Palacio, construida por el arquitecto Pierre Lescot, que es este que tienen del lado, esta escultura que tienen del lado izquierdo. Y bueno, este museo ha ido sufriendo en el tiempo muchísimos cambios y muchísimas ampliaciones a partir de este primer edificio, ¿no? Una de las ampliaciones, digamos, más importantes que tiene, bueno, este edificio en un principio era una fortaleza, ¿no? Y esta fortaleza se conserva, algunas partes de esa fortaleza se conservan en el sótano, lo que hoy es el sótano de ese edificio, ¿no? Pero una de las ampliaciones, digamos, o de las modificaciones que sufre el museo, la hace este arquitecto chino estadounidense, y bueno, es esa transformación que tuvo la plaza central del museo, con esa cúpula de vidrio que todos conocemos, ¿no? Ion Min Pei es, bueno, un arquitecto sumamente reconocido, y que, bueno, François Mitterrand le encarga hacer esa ampliación de las galerías del museo, y esta modificación que, bueno, que se atrevió a hacer audazmente esta pirámide, ¿no? Luego, digamos que para muchos de los españoles, un museo que abre sus puertas en 1819, el Museo del Prado, llamado primero Museo Real de Pinturas, y en 1868 pasa a ser de carácter nacional y se llama Museo Nacional del Prado a partir de ese momento. Este edificio que vemos ahí, que es el primer edificio que conocemos como del Museo del Prado, diseñado por Juan de Villanueva, fue concebido en un principio como un real gabinete de historia natural, donde en cada uno de sus salones iban por separado, bueno, los animales de lo que son las plantas. Igual había separación de esa colección, dependiendo de los tipos de animales. Estaban las aves, por ejemplo, agrupadas, y en otros espacios otros tipos de animales, ¿no? Más o menos ahí tienen una planta de lo que era el museo en sus orígenes, y igualmente, más recientemente, al Museo del Prado, a partir del 2001 se le hace una ampliación importante de su sede, que en la foto que tienen del lado izquierdo es este edificio color ladrillo, color rojo, que tienen allí, y tienen una comunicación a través de un paso subterráneo al edificio que tienen del lado derecho, ¿no? Es el edificio Jerónimos, o llamado también Cubo Moneo, por su arquitecto Rafael Moneo, un arquitecto español. Y bueno, el museo actualmente tiene también otras sedes, pero ya no son espacios expositivos, son el espacio de oficinas, el espacio también de almacenamiento de distintos materiales, sobre todo museográficos, que están en zonas cercanas, ¿no? Pero el edificio que conocemos como el Museo del Prado, hoy en día son estos dos, ¿no? Otro museo importante que abre sus puertas al público, ¿no? El Museo Hermitage abre sus puertas en 1852. De este museo también hablamos en la clase anterior. Es un antiguo palacio de invierno en San Petersburgo, construido entre 1754 y 1752. Y el zar le encarga al zar Nicolás I, le encarga esta construcción a Francisco Bartolomeo Rastelli, un arquitecto italiano, ¿no? De museo imperial, en un principio, pasó a ser con la Revolución Rusa, en 1917, declarado museo estatal. Es un museo también impresionante que conserva, bueno, una colección importantísima
antigua y de edad media, ¿no? Y bueno, como lo ven, como lo pueden ver, es un palacio sumamente grande, con una plaza interna entre ellos, ¿no? Bueno, un poco hoy les quería dar ese panorama. Poco a poco vamos a ir volviendo a cada uno de estos museos, porque, bueno, me interesa comenzar a ir señalando cosas allí de estas nuevas ampliaciones que se le hacen bastante reciente, porque estamos hablando que muchas se hacen a finales de los 90 hasta 2000, la década pasada, pues, ¿no? 2010, 2015, ¿no? Entonces, a ir viendo mucho acá cómo es el tratamiento, sobre todo de los pisos, cómo es el tratamiento de la iluminación en estos nuevos espacios, cómo es el tratamiento de distintos aspectos que tienen que ver ya con la museografía para albergar estas nuevas obras, ¿no? Y aquí vamos a entrar un poco en una concepción que ya es de mediados de los años 90, de mediados de los 60, perdón, que tiene que ver con el cubo blanco, ¿no? Y aquí quisiera un poco escucharlos ustedes, qué se les ocurre y qué pueden entender que es el cubo blanco. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Sí, pues lo del cubo blanco sería un espacio expositivo en el que todo el continente estaría con un color neutro, en este caso blanco, aunque no tendría el por qué ser blanco necesariamente. Ok. ¿Qué puedes describirme como espacio positivo? Como espacio expositivo. Ah, es positivo, yo te entendí positivo. Ya, No, ya, no, ya. Ok, expositivo, sí, ok, perdón. ok. Un espacio Ok. expositivo en el que Ujú. todo está preparado con las paredes totalmente lisas, neutras, para que el protagonismo lo tenga la obra. Ok. Eh, vale, sí, por ahí esa es digamos, una apreciación, perdón que a mí me duele hoy un poco la cabeza, es una apreciación muy acertada, ¿no? Luca escribe acá que es un espacio con luminosidad, es un espacio más expandido que el tradicional quizás, ¿no? Bueno, sí, digamos lo que se busca, que Mila lo señaló muy bien, con el cubo blanco, es un espacio que sea neutral de manera que el espectador pueda concentrarse en lo que está viendo y que no, digamos, no tenga distracciones. Eh, este espacio, digamos, también concebido como un cubo blanco, muchas veces tiende a ser de forma cuadrada o de forma rectangular. Y yo les voy a pasar un texto, ahora en lo que sabemos se lo paso por el chat de WhatsApp para que lo comencemos a leer y lo discutamos. Un texto un poco largo, pero hay una parte específica que es sencilla de leer, ¿no? Con respecto al cubo blanco y cómo el cubo blanco comienza en la contemporaneidad a marcar un precedente y sobre todo a partir de obras o de la obra de Marcel Duchamp, que supongo que han hablado en alguna otra clase sobre Marcel Duchamp. Igual, digamos, yo aquí les puedo ir dando un abreboca de la obra de Marcel Duchamp, ¿no? Entonces, un poco en este sentido, vamos a comenzar a ver espacios que han sido reutilizados o espacios que han sido concebidos como museo, ¿no? Entonces, quiero que comencemos a ver bajo esa primera concepción
del cubo blanco y de estos espacios, cómo comienzan a adecuarse los espacios. Hemos visto algunas cosas, pero cómo comienzan a adecuarse más en específico algunos espacios, pero también cómo estos espacios terminan siendo pequeños y comienzan a tener una ampliación importante o comienzan a tener nuevos edificios de lo que han llamado muchos arquitectos las nuevas catedrales del arte, ¿no? Vamos a ver en Light Tate Model, por ejemplo, una antigua central eléctrica convertida hoy en día en museo, y es un museo, digamos, bastante reciente, con una colección importantísima de arte contemporáneo, ¿no? Isaac, José Antonio, ¿quieren aportar algo al respecto? No, la verdad no había opinado referente al cubo blanco porque me hizo como un cortocircuito en el momento y estaba como a la espera de poder tener luz de que nos referíamos, pero ya entendí perfectamente. Ya, ok. Bueno, podríamos pensar allí perfectamente en cualquier espacio expositivo, sobre todo, como decía Mila, con paredes blancas, aunque no necesariamente paredes blancas. La nueva museografía muchas veces incluye algunos puntos de color, y esto un poco también para resaltar eventualmente alguna obra en particular, texto y sacarlo, ese texto, esa descripción de la exposición o de lo que estamos viendo, sacarlo un poco del contexto, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí quiero comenzar a dirigir las siguientes clases, ¿no? De ir apuntando hacia esa definición y que entendamos estos espacios para exhibir el arte en un principio como un cubo blanco y cómo estos comienzan luego a ir cambiando, ¿no? Como ese espacio que se plantea como un espacio neutral junto con la iluminación, que la iluminación va a ser un punto importantísimo, ¿no? Porque las colecciones comienzan, o las exposiciones comienzan a pasar de un espacio de antiguas mansiones, de antiguos palacios, a un espacio realmente concebido para el arte, ¿no? Sin duda, los cambios sociales también que se produjeron, digamos, a partir de la Revolución Francesa, comienzan a tener un efecto importante, ¿no? En, en la concepción de los museos y en la concepción de los espacios, ¿no? Bueno, un poco para adelantarles algunas cosas que tienen que ver con la importancia de la luz. Bueno, la mayoría de las obras de arte, digamos, están hechas en un principio bajo la luz natural, ¿no? O digamos, las obras en la Edad Media fueron hechas muchas bajo una luz natural, ¿no? Y bueno, hoy en día, al ponerle luz artificial, muchas veces nos permite ver muchos detalles, ¿no? Y matices y variaciones que tienen que ver con la iluminación, ¿no? Entonces, anteriormente los museos y estos palacios se apoyaban mucho en la luz natural que entraba de manera lateral o que entraba, digamos, de manera cenital a través de techos de vidrios, de techos translúcidos, pues, ¿no? Hoy en día, digamos, muchos museos trabajaban hasta hace poco con una luz cálida de 3200 grados Kelvin, ¿no? Pero hoy en día muchos están cambiando a una luz que no sea puntual a las obras, sino una luz que sea como más pareja a través de tubos de neón o más reciente a través de tecnología LED, ¿no? Igual hay luces específicas para iluminar de manera puntual dispositivos puntuales
pero en algún momento, digamos, tuvo, digamos, como una suerte de moda, una manera que la luz fuera totalmente como plana, como envolvente, y que no existiese esa luz puntual en cada una de las obras, ¿no? Esto es un aspecto, digamos, también importante a tener en cuenta porque a través de la iluminación y a través de ese juego de luces que tú puedas dar luz a un lugar, a una zona, a una obra en específica y oscurecer otras, también comienzas a crear sensaciones en el espectador, ¿no? Hay exposiciones donde más bien funciona mejor la penumbra, como hay exposiciones en las que requiere una iluminación muy puntual o muy específica para centrar la atención en esas obras, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que ustedes, a medida, digamos, que vayamos avanzando en estas clases, a medida que comiencen a ir viendo algunas exposiciones, al entrar a una sala de exposición, comiencen a ver esas cosas, comiencen ustedes mismos a plantearse, bueno, esto pudiese ser mejor de esta forma o no, o de esta manera es la más correcta, ¿no? Que ustedes comiencen, así como cuando uno ve una película y a veces dice, bueno, ¿por qué este movimiento de cámara aquí? O ¿por qué esta cámara fija aquí y no hay un paneo, no hay un movimiento de esa cámara, no hay un movimiento de lente? Igualmente yo quiero que ustedes comiencen a entrar a ver ese criterio, ¿no? Ya no un criterio nada más de disfrute de la obra o de disfrute de la exposición que están viendo, en tanto su contenido o su calidad estética, sino que también comiencen a ver elementos museográficos y elementos del espacio que le aportan o no a las obras, ¿no? No sé si alguno se atrevería ahorita a comentar algo al respecto. Los escucho. Yo quería comentar con lo de la caja blanca, ¿no? Se me ha venido a la cabeza primero esta típica caja como de cubo, como de 3 paredes que se usa para fotografiar pequeños objetos, Okay. que suele ser blanco neutro, y paredes que nos rebotan las luces, ¿no? Que se usa en fotografía para fotografiar pequeños objetos, para tiendas online y demás. Eso por un lado. Y después, por otro lado, también del teatro, ¿no? La caja negra, que también es un espacio neutro y donde la obra, ¿no? O los actores o la que tiene el protagonismo. Eso hablando antes, cuando has hablado estabais hablando de cubo blanco. Sí, bueno, ese es un muy buen ejemplo, ese dispositivo, eso tiene un nombre en fotografía, pero bueno, básicamente Sí, no lo recuerdo ahora mismo, pero es como un cubo. Luz. ese es como caja de luz suave, algo así se llama, ¿no? Caja de luz. Sí, y bueno, es un dispositivo de tela que permite el paso de la luz, de la luz que se ponga, digamos, en la parte exterior, ¿no? Pero lo que termina siendo es un efecto de una luz, digamos, bastante pareja, bastante, digamos, igual sobre un fondo blanco, ¿no? Muy utilizada en la fotografía de productos, ¿no? Nada, ese es un muy buen ejemplo, José Antonio, y igualmente el ejemplo que pone en el caso del teatro, ¿no? Y en el caso del teatro también podemos ver perfectamente el tema de la iluminación, porque en esa caja oscura o en esa caja negra se suele sobre todo iluminar a los actores, ¿no? Y la escenografía está en un segundo plano, ¿no? Aunque cada vez las obras de teatro, sobre todo en estos teatros de espacios pequeños, la escenografía termina siendo sumamente sencilla, algunas cosas muy puntuales que aporten algo al tema de la obra, ¿no? Pero sobre todo se hace mucho más énfasis en la actuación, ¿no? Y en el personaje. Entonces, ahí la diferencia está en que la luz
siempre, digamos, de alguna otra forma es cenital y no tan frontal a la obra, ¿no? En las exposiciones, en las salas expositivas, siempre hay la posibilidad de alejar la luz de manera de que esté más, además también por un tema de conservación, de que esté de una manera más lateral, ¿no? Como eran los grandes ventanales de estos palacios que se comenzaron a utilizar para exhibición, pues, ¿no? Entonces, en el caso de las obras, la luz lateral funciona mucho y sobre todo que no sea tan incidente en la obra, sobre todo si son obras de papel o pinturas, porque, bueno, el daño en temas de conservación puede ser importante, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y también el tema, ahí hablando de la comparación, ¿no? con el teatro, ¿no? El tema de la cuarta pared, ¿no? De hacia dónde miran las obras, ¿no? Dónde está el espectador, ¿no? También tiene que ver con el espacio, ¿no? No solo con la situación de las obras, ¿no? Sino también con el espacio, ¿no? De dónde se sitúa el espectador, hacia dónde miran las obras y hacia dónde mira el espectador, ¿no? Por ejemplo, he visto en YouTube, me gusta ver, por ejemplo, pues he visto la Bienal, imágenes, gente que graba el recorrido. Entonces he visto algunos vídeos de Bienal de Venecia, de este año, de otros eventos así de arco, de tal, ¿no? Y, por ejemplo, hay algunos de estos sitios que tienen obras súper enormes, ¿no? Como centradas, ¿no? En medio de la sala, hay obras que están pensadas para estar en una esquina, la gente llega por un lado o llega por el otro, gente que hace el recorrido al contrario, ¿no? Es un poco que también interfiere, ¿no? Eso, y me parece un poco eso símil con eso con el teatro, ¿no? Con la cuarta pared, con si hay otro espacio donde está el espectador delante, si no. sí, Me lo había bueno, planteado, ¿no? no, es un buen punto, José Antonio, digamos, pensar en esas analogías del teatro y una sala de exposiciones, sin duda, ¿no? Ese reto que tienen los actores de romper esa cuarta pared, cómo se podría lograr en un espacio expositivo, ¿no? Y hay exposiciones que son o que terminan siendo de alguna forma interactivas. En algún momento les voy a buscar ese ejemplo, pero yo recuerdo el Museo del Holocausto en Berlín, que son dos edificios, un edificio, digamos, antiguo, que puede ser como de los años 30, realmente tendría como que investigarlo, pero no lo recuerdo, y luego pasas a un edificio más contemporáneo, que debe ser eh, no sé, de los años 60 para acá, algo así, ¿no? No sé ahorita quién es el arquitecto, pero les voy a buscar esa referencia, porque es interesantísimo que tú entras en ese museo a ver una cantidad de objetos de judíos, ¿no? Desde una fotografía, pasando por un cubierto de plata, una vajilla, un cinturón, ¿no? Comienzas a ver eso acompañado de lo que es una infografía con la historia del pueblo judío, ¿no? Pero después en algún momento pasas un espacio, comienzas a subir unas rampas, que es un espacio totalmente oscuro, donde solamente hay unas vitrinas con luz, ¿no? Y esas vitrinas con luz son las que te comienzan a guiar para que tú sigas, porque estás en un espacio donde no estás viendo nada, ¿no? Y tú vas subiendo en estas vitrinas que están empotradas en las paredes, hay igualmente documentos, algunos objetos, ¿no? Pero después llegas a un momento que se acaba la luz totalmente y te abren una puerta. Y a través de esa puerta hay una luz, ¿no? Entonces ahí entras a un nuevo espacio donde te comienza a narrar dónde está el pueblo judío hoy en día, ¿no? Y realmente están esparcidos por todo el planeta. Entonces ahí comienzas un poco de manera interactiva a tocar objetos alusivos a la población judía, ¿no? Entonces, estas analogías pues, me parece que pueden ser muy interesantes